estas sesiones para que pues podamos después compartir con el público y personas cercanas a nuestro programa las sustentaciones hasta la parte de la presentación. Por lo general la deliberación y preguntas no las hacemos. ¿Listo? Vale. Listo, César. Entonces, cuando quieras estamos listos. Gracias, profesor Andrés. Entonces, pues bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. En la tarde de hoy pues les voy a presentar la investigación realizada como marco de mi proceso de formación en la maestría en hidrosistemas. Esta investigación es titulada El comportamiento espaciotemporal y relación entre la calidad del agua y la información hidroclimática en embalses tropicales. Caso de estudio, represa hidroeléctrica La Miel. Esta investigación fue dirigida por Julián Andrea Alzate Gómez, estudiante doctoral de la Universidad de Medellín, a quien también dirige el profesor Jorge Alberto Escobar Vargas, profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana, y el profesor Luis Javier Montoya Jaramillo de la Universidad de Medellín. Un agradecimiento especial al profesor Carlos Piedrahita de la Universidad de Medellín. La presentación va a constar del siguiente contenido, que iniciará con una motivación y un contexto que requiere para el estudio, la presentación del objetivo, una breve descripción del área del estudio y de los datos utilizados, la presentación de la metodología, una descripción de los resultados, un análisis, conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos. La motivación de esta investigación se enmarca principalmente en el entendimiento de que los hidrosistemas, ya sean lóticos o lénticos, están compuestos por factores que se relacionan. Para el caso de este tipo de sistemas lénticos y en especial de la calidad del agua se ve influenciada principalmente por factores meteorológicos, la hidráulica, el transporte de sedimentos, la vegetación próxima, incluso factores antrópicos, culturales y sociales. Esto ha llevado a que la investigación sobre calidad del agua se haya centrado inicialmente en entender su componente en sí misma, es decir, su dinámica y sus transformaciones, tanto en sistemas temperados como en sistemas tropicales. Una vez se tuvo claridad y certeza sobre estos procesos, el siguiente paso de investigación fue llevarlo al siguiente nivel y fue relacionarlo con los sistemas, con la meteorología, principalmente en sistemas temperados. En estos sistemas pues es característico en las estaciones extremas donde existen cambios abruptos del sistema los cuales afectan la calidad del sistema. Sin embargo, pues en los sistemas tropicales no existen esas estaciones extremas. Sin embargo, la variabilidad climática hace que en los eventos de alta precipitación continua o de sequía, pues afecte considerablemente el sistema. Dentro de los estudios previos recientes, se ha identificado el caudal como la principal fuente de cambio dentro de estos procesos de calidad del agua. Entonces lo que se busca es entender la dinámica de la calidad del agua propiciando una mayor integralidad del sistema en ecosistemas tropicales. Esto debido también en el contexto de que las hidroeléctricas han sido históricamente un factor en la transferencia, en la transición energética del combustible fósil a energías un poco más limpias. Y según Saffer, estudio del 2015, se estima que del 2020 y las próximas décadas va a haber un crecimiento en la construcción de represas con propósitos hidroeléctricos, sobre todo en la zona de América, la zona intertropical africana y la zona indonesia. Para el caso de Colombia, Colombia tiene más del 65% de la demanda energética cubierta por la generación hidroeléctrica, y luego de la última subasta energética pues se espera que este porcentaje se mantenga o incluso pueda aumentar un poco. Teniendo todo esto en cuenta, el objetivo de esta investigación consiste en analizar el comportamiento espaciotemporal característico de la calidad de agua en un embalse tropical y su relación con la información hidroclimatológica.
Este estudio se realizó en Colombia, en el departamento de Caldas, en un sistema en una ubicación con sistema de coordenadas geográficas 5 grados 34 minutos norte, 74 grados 54 minutos oeste, el área de la cuenca del río La Miel, que cuenta con un área de 712 kilómetros cuadrados y la hidroeléctrica tiene un volumen de 571 millones de metros cúbicos, un espejo de agua de 12.2 kilómetros cuadrados y una capacidad instalada de 396 megawatts. Lo que la caracteriza entonces, la clasifica como una hidroeléctrica pequeña, pero que pues, para el caso es relevante debido a las consideraciones existentes anteriores. El régimen hidrológico del sistema es un régimen bimodal. Con respecto a los datos, estos se separaron entre datos de calidad del agua y datos hidroclimatológicos. Los datos de calidad del agua están medidos desde enero del 2002 hasta diciembre del 2015 en 5 estaciones de calidad del agua, como se presenta en el mapa, y con una resolución mensual. Cada una de estas estaciones hace un monitoreo de compuestos nitrogenados, fosforados, oxígeno, sedimentos, pH, conductividad y temperatura del agua. Para el caso de los datos hidroclimatológicos, esto se tiene registro desde enero de 1990 hasta diciembre de 2015 en 11 estaciones pluviométricas distribuidas en toda la cuenca, 2 estaciones limnimétricas en las entradas del embalse, en las principales entradas, y 2 estaciones meteorológicas. Estos datos se obtuvieron en una resolución diaria y de las estaciones meteorológicas se obtuvo información de parámetros como brillo solar, evaporación, humedad relativa, nubosidad y temperatura. En este punto es necesario recalcar 2 cosas, y es que hubo en el 2010 y en el 2012 empezaron a funcionar estas transferencias desde otras cuencas con el propósito de incrementar la capacidad del sistema. La segunda cosa a tener en cuenta es que la resolución de los datos hidroclimatológicos es diferente a la resolución de los datos de calidad del agua. Por lo tanto, se optó por pasar la resolución diaria de los datos hidroclimatológicos a una resolución mensual y tener en cuenta los datos hidroclimatológicos desde enero del 2002 hasta diciembre del 2015 para tener la misma ventana temporal en ambos clases de datos. La metodología empleada consta de 3 etapas, las cuales están pues caracterizadas en función del tratamiento que se le hace a las series de tiempo. En el caso de la primera etapa, esta etapa constó de 3 pasos, los cuales el primer paso es la detección de datos anómalos y datos faltantes. Esto se realizó empleando diagramas de cajas y bigotes y con el gráfico de histogramas. Estos se realizaron con el fin de que estos datos no interfieran ni afecten los análisis posteriores, y además, con el uso del diagrama de cajas y bigotes se pudo realizar una primera aproximación espacial del acontecimiento del estado de la calidad del agua en el embalse. En el segundo paso se realizaron estadísticos univariados que consistieron de estadísticos descriptivos como media, desviación estándar y valores extremos, mínimos y máximos, y desde análisis estadísticos de pruebas que permitieron evaluar el comportamiento de las series. Y el tercer paso de esta primera etapa consistió en unos análisis de correlación, los cuales permitieron realizar la primera estimación de la relación existente entre los parámetros de calidad del agua y las variables hidroclimatológicas. La segunda etapa del proceso metodológico consistió en un llenado de datos. Esto se hizo a través de imputaciones, yendo desde la más básica, que es el llenado con media, luego la regresión lineal, y yéndonos a estudios más recientes, se encontró que la imputación múltiple por ecuaciones encadenadas está siendo lo que se está usando recientemente para el llenado de datos de calidad del agua. Estos análisis se realizaron con el fin de poder realizar los análisis posteriores que requerían de las series llenas para su aplicación. Finalmente, la etapa 3 de la metodología constó de 2 pasos. El primer paso de esta etapa fue la realización del análisis de componentes principales, el cual permitió una reducción de la dimensionalidad del sistema, identificar las series de tiempo con mayor aporte a la variabilidad del sistema. Los resultados de este paso de la metodología fueron el insumo para realizar
la aplicación de vectores autorregresivos para realizar un modelo de pronóstico que permitiera estimar el valor o el parámetro de calidad del agua en función de sí mismo, de sus rezagos y de los rezagos de las variables relacionadas. Los resultados iniciaron con la detección de datos anómalos y con diagrama de cajas y bigotes. Esto nos permitió identificar los rangos en los que se encontraban los datos de calidad del agua y de hidroclimatológicos, y se encontró que los rangos eran pues los esperados para este tipo de sistemas. Con respecto a los datos faltantes, se realizaron histogramas y se evidenció que los datos faltantes se encontraban de manera aleatoria en toda la serie, y al inicio de la serie se encontraron datos faltantes que no superaron los 12 estimaciones seguidas. Con respecto a la evolución espacial y la primera aproximación, se encontró que para los sólidos suspendidos totales y los nitratos se encontraron valores extremos altos en las entradas de la represa, en las estaciones E3 y E4, que son las entradas a cada uno de los dos brazos principales, y que a medida que se iba acercando al sitio de presa, pues estos valores fueron disminuyendo hasta encontrarse muy próximos a la media de los valores. Con respecto al oxígeno disuelto, se encontró que todas las series de tiempo se encontraron con una media próxima a los 8 miligramos por litro, y que a pesar de que hubo un punto bastante próximo a 2, que es una condición bastante anóxica, se encontró que era lo esperado para algunos momentos del tiempo dentro del sistema. En este caso, los fosfatos tuvieron un comportamiento diferente a los nitratos y a los sólidos suspendidos, pues cuando se esperaba que fuera un comportamiento similar, debido a que estos hacen parte de los nutrientes, y pues más adelante veremos que los fosfatos tienen una influencia y una afectación sobre el sistema diferente y más pronunciada sobre la calidad y sobre la variabilidad del sistema. Con respecto a los estadísticos univariados, se realizaron estadísticos descriptivos sobre las series de calidad en función del régimen hidrológico. Esto quiere decir que realizamos medias, desviación estándar y valores máximos y mínimos para la época seca y para la época húmeda, encontrándose que para valores extremos, en función del orden de magnitud, se encontró que las diferencias eran significativas. Sin embargo, para los valores de media se encontró que las diferencias pues eran bastante próximas y no había una alteración considerable dentro de su orden de magnitud. Se encontró también, aplicando los test de normalidad, que todas las series de tiempo de calidad del agua, exceptuando el nitrógeno total de Kedal, presentaron un comportamiento no normal, por lo que para los siguientes test se aplicaron pruebas no paramétricas. Se encontró que, según la prueba de estacionariedad, que todas las series eran no estacionarias, y en cuanto a la homocedasticidad, se encontró que la conductividad y el pH fueron series homocedásticas, y el resto de las series presentaron un comportamiento heterocedástico, explicado principalmente porque la conductividad y el pH tienen que ver con la carga de iones que están disueltos en el sistema, lo que es entendido como que no cambió durante toda la serie, en todas las series, mientras que los demás parámetros sí cambiaron, por lo que se espera que estén afectados por más de una variable. Con respecto a la homogeneidad y la tendencia, se encontraron cambios de media en series como la conductividad, en las que se encontró que para uno de los brazos se encontró una fecha, para el otro de los brazos se encontró otra fecha, y una diferente para la estación del sitio de presa. Diferente, por ejemplo, era uno de los esperados, o como el fosfato, que se encontró que todas las estaciones tuvieron un cambio de media en los fosfatos en el mismo instante de tiempo. Las demás variables no presentaron un comportamiento que pudiera ser explicado de esta manera. En cuanto a la tendencia, se encontró que los nitritos, los nitratos, los fosfatos y los sólidos suspendidos, o sea, los nutrientes y sólidos suspendidos, tienen un comportamiento de crecer, además de que inicialmente en media vimos que tenían unos valores considerados como bajos, por lo que se entiende que el sistema es un sistema hielotrófico.
Con respecto a los resultados del análisis de correlación, se encontró que las variables de calidad del agua que tienen una relación significativa superior a 0.4 con las variables de calidad del agua son la precipitación, la temperatura del aire y el brillo solar. La precipitación se encontró que estaba altamente relacionada con la conductividad y el oxígeno disuelto en todas las estaciones del estudio. Y la precipitación también con la temperatura del agua y los nutrientes en las estaciones más aguas abajo próximas al sitio de presa. Con respecto a la temperatura del aire, se encontró que su relación era significativa con la temperatura del agua y con el oxígeno disuelto en las estaciones E5, E6 y E7, un poco más próximas al sitio de presa o pues alejadas de la corriente, antes cuando se de la corriente, pues. Y el brillo solar, que fue la tercera variable con mayor impacto sobre los parámetros de calidad del agua, que tuvo una incidencia principal sobre los nutrientes y la temperatura del agua únicamente en el sitio de presa. Con respecto al llenado de datos, inicialmente se llenaron con media y con regresión lineal. Sin embargo, pues haciendo la revisión bibliográfica se encontró que la imputación múltiple era pues bastante general utilizada y que generaba buenos resultados. Entonces la aplicamos y le cambiamos el regresor lineal que tiene de motor por modelos sofisticados como redes bayesianas, Random Forest y árboles de decisión, encontrándose que el Random Forest fue el mejor método que llenaba las series de tiempo y que pues, cumplía con los requisitos de mantener media, de mantener la variabilidad y de obtener valores que eran pues, coherentes con lo que se esperaba que se obtuviera en esos instantes de tiempo. Con respecto al análisis de componentes principales, se encontró que hubo marcadas diferencias a medida que íbamos desde la estación E3, que era la más aguas arriba, hasta la estación E7, que era el sitio de presa. Para el caso de la estación E3 se encontró que con las dos primeras componentes principales hay una obtención de la variabilidad superior al 37%, y que los parámetros que están dentro de la primera componente son los parámetros de hidroclimatológicos como caudal, precipitación y temperatura del aire. Y en el segundo componente, con menos variabilidad, parámetros de calidad como fosfatos, fósforo total y demanda biológica y química de oxígeno. Para el caso de la estación E7, se encontró que con los dos primeros componentes se podía reproducir al más del 46% de la varianza, y cambió totalmente la distribución dentro de las dos primeras componentes, encontrándose que dentro de la primera componente se encuentran los parámetros de calidad, nuevamente los fosfatos, el fósforo total, la demanda química y biológica y la temperatura del agua, y en el segundo componente el caudal, la precipitación y la temperatura del aire. Es importante destacar que pues, inicialmente eran un poco más de 20 parámetros, 20 dimensiones dentro del sistema, y pues la reducción con componentes principales permite traerla a 6, permitiendo representar más del 75% de la variabilidad de la serie del sistema. Y otro suceso importante a destacar en estos resultados es que, como vimos al inicio, el fósforo tuvo un comportamiento diferente al de los nitritos, nitratos y los sólidos suspendidos, que para el caso de los sólidos suspendidos ocuparon solamente uno de los 6 componentes. Entonces no encontramos este resultado bastante interesante y particular, debido a que esperábamos que los sólidos suspendidos estuvieran asociados con los nutrientes. Finalmente, con estos resultados encontrados, se realizaron modelos de pronósticos aplicando el sistema de vectores autorregresivos, utilizando 2 casos en cada uno de los eventos para el sistema en E3 y en
E7, que es el sitio de fresa. El caso 1 del modelo de E3 consta del primer componente principal encontrado, que fueron las series de precipitación y de caudal, esto con el fin de hacer un pronóstico de oxígeno disuelto en cada uno de los casos. Y para el caso número 2 se hicieron utilizando los dos primeros componentes, de precipitación y caudal, que era el primero, y agregando las series de demanda biológica, demanda química de oxígeno y fosfatos. Según las métricas de desempeño se encontró que el modelo que representa mejor los datos medidos es el modelo del caso 1 para E3 y el mismo sistema, y esto mismo se presentó para el caso de E7. Lo cual nos permite pues inferir que no depende, pues estas predicciones dependen principalmente de la ubicación donde se esté haciendo la medición de la serie, y no se puede considerar toda el embalse como un sistema homogéneo. Conclusiones. Entonces, todos estos resultados nos permitieron concluir que los análisis y los test estadísticos realizados demostraron la significancia de la influencia de las variables hidrometeorológicas sobre los parámetros de calidad del agua en el embalse. A través de los análisis de tendencia y cambio de media, periodogramas y correlaciones, se demostró que las variables de precipitación, temperatura del agua y brillo solar son las que tienen mayor incidencia sobre el embalse. Del mismo modo, las variables como la conductividad y el oxígeno disuelto fueron las variables que mostraron de manera más evidente o significativa su relación con la hidroclimatología seguida de los nutrientes. El efecto de la estacionalidad. Se encontró que el efecto de la estacionalidad tuvo incidencia sobre la calidad del agua cuando se presentan eventos meteorológicos extremos. Esto se evidenció a través de los periodogramas y correlaciones cruzadas, mostrando que las variables de calidad mostraban periodos significativos cada 3 años coincidiendo con fenómenos hidroclimáticos niño y niña. Y finalmente, al comparar los casos 1 y 2 de la aplicación del modelo VAR, se comprueba que se obtienen mejores pronósticos cuando se utilizan las variables del primer componente del análisis de componentes principales, que es el caso 1 de acuerdo a las métricas estudiadas. Algunas recomendaciones para trabajos futuros consisten en realizar este tipo de análisis para datos con frecuencias horarias, para comparar si las escalas de tiempo arrojan resultados similares o varían al cambiar la ventana de análisis. Otra recomendación es evaluar el modelo de pronóstico para otros parámetros además del oxígeno disuelto, ya que solo se realizó para esta variable y pues quedaron por explorar los otros parámetros. Y del mismo modo incluir parámetros como consumidores primarios para empezar a adicionar dentro del análisis integral que se busca el componente biótico. Y pues muchas gracias por estar acá. Bueno, César, pues muchas gracias por tu presentación, sobre todo por respetar el tiempo que estuviste perfecto en eso.